en esta serie de las tinieblas a la luz y hoy precisamente vamos a estar compartiendo este tema de el reino de Dios. En clases pasadas, ahora no recuerdo qué número exactamente, estuvimos viendo que Dios es rey. Estuvimos hablando de que nuestro Dios reina y gobierna. Y precisamente en la clase de hoy vamos a hablar acerca de su reino, porque todo rey tiene un reino, ¿verdad? Entonces hoy vamos a estar hablando del reino de Dios porque precisamente el reino de Dios es el reino de la luz y tiene mucho que ver con esta serie porque el Señor nos está sacando o nos ha sacado de las tinieblas a la luz. Y también vamos a ver que nos ha sacado del reino de las tinieblas a su reino de luz. Por eso es tan importante hablar acerca del reino de Dios. Estuvimos aprendiendo características de Dios, estuvimos aprendiendo de su carácter, de su naturaleza. Y hoy vamos a hablar de este tema tan importante que es su reino. Entonces, vamos a ver qué es el reino de Dios. El reino de Dios es el tema central de la enseñanza de Jesús, el mensaje fundamental de la iglesia fundada por él a través de sus discípulos. Jesús enseñó consistentemente este mensaje de esperanza que se le llama el Evangelio y que significa buenas noticias del reino a lo largo de su ministerio. Muchas veces cuando nosotros pensamos cuál es el mensaje que predicamos, cuál es el mensaje que tú y yo predicamos, decimos es el mensaje del Evangelio. Pero el evangelio en sí mismo no es un mensaje. La palabra evangelio en sí misma no es un mensaje, porque la palabra evangelio lo que significa es buenas noticias. Si yo te digo, oye, te voy a contar una buena noticia, me dices, bueno, ¿y cuál es la noticia? Es la buena noticia. Sí, pero ¿cuál es la noticia? Entonces, el evangelio en sí es una palabra que su significado significa buenas noticias, pero el contenido de esa buena noticia, el contenido, el mensaje de esa buena noticia es el reino de Dios. Por eso es que se llama el evangelio del reino de Dios. Es decir, que realmente el mensaje que nosotros predicamos y que Jesús predicó es la buena noticia de el reino de Dios. Y para poder entender un poquito esto, vamos a ver primeramente el contexto. Vamos a ver que ya desde la antigüedad, porque a veces pensamos en el evangelio como algo que solamente tiene que ver con, es decir, a partir de la llegada de Cristo. Pensamos que el evangelio es el mensaje que predicaba solamente Jesús y los apóstoles. Y de alguna manera él nos da por pensar que antes de la llegada de Jesús, lo que se predicaba era la ley. De alguna manera tenemos eso en la mente, ¿no? Antes se predicaba la ley y luego, después que llegó Jesús, entonces se predica el evangelio. Pero si analizamos la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, vamos a ver que no es así, sino que ya desde la antigüedad los profetas anunciaban las profecías de una buena noticia. Y podemos leer aquí en Isaías 52:7 que dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que traen alegres nuevas. Alegres nuevas es buenas noticias. Del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice: a Sión tu Dios reina. Esto lo escribió el profeta Isaías. Quiere decir que el evangelio, el mensaje del evangelio, que es el reino de Dios, es el hecho de que Dios reina, que Dios viene a traer paz, que Dios viene a traer bien y que viene a traer salvación. No es un mensaje que comenzó con Jesús, sino que ya desde antes estaba profetizado. Es decir, que desde antes estaba profetizado y más bien desde el mismo inicio, cuando Adán y Eva cometieron pecado, Dios le dijo a Eva que de su simiente iba a salir alguien que iba a aplastar la cabeza de Satanás. Y desde ahí comenzó el evangelio. La buena noticia de que iba a levantarse alguien que iba a restaurar lo que se había perdido y que iba a restaurar, ¿qué cosa? El gobierno de Dios. Cuando Dios le dio el mundo a Adán y Eva, se los dio para que lo sojuzgaran y para que lo gobernaran, según el libro de Génesis.
¿Y qué pasa? Que cuando el hombre obedeció a Satanás y hizo lo que, es decir, hizo lo que el diablo le proponía de comer esa fruta, le entregó el gobierno de la tierra a el diablo. Y ahí, a partir de ese momento, comenzó a reinar el príncipe de este mundo. La tierra cayó en tinieblas y la tierra salió de alguna manera de la cobertura perfecta del reino de Dios. Y empezaron a venir todos los males que hoy conocemos, que muchas personas dicen, pero ¿por qué si Dios es Dios hay tantos males en el mundo? Precisamente porque nos salimos de la cobertura del reino de Dios. Todo lo que está fuera del reino de Dios es el reino de las tinieblas, son las tinieblas de afuera, como le llamó Jesús también. Y en esas tinieblas hay dolor, hay llanto, hay enfermedad, hay dolor, hay muerte, hay escasez. Pero cuando el reino de Dios se acerca, esa es la buena noticia. Lo maravilloso es que Dios gobierne. Cuando Dios gobierna, todas las cosas están bien. Nosotros, los que venimos de países donde hay escasez, necesidad y muchos males sociales, sabemos lo importante que es de que haya un buen gobierno. Cuando hay un buen gobierno, no depende de, a ver, se nos ha enseñado de que para que en un país las cosas vayan bien, depende del sistema social que estén usando, no, si es el capitalismo, si es el socialismo, si es el feudalismo o es el esclavismo. Pero a lo largo de la historia se ha demostrado que lo importante no es qué sistema esté en el poder, sino quién gobierna. Si gobierna una persona de bien o gobierna una persona egoísta que solamente piensa en sí mismo. Cuando gobiernan los justos, cuando gobiernan las personas que quieren el bien de la sociedad y el bien del pueblo por encima de su propio bien, va a haber bendición en la nación. Cuando se implantan las leyes de acuerdo a la palabra de Dios y cuando se busca la voluntad de Dios, porque ¿dónde es que está dicho no robarás, no matarás? ¿Dónde está dicho que se debe respetar el derecho y la propiedad ajena? Todo eso está escrito en la palabra de Dios. Cuando se hacen cumplir los mandamientos de Dios en una nación, la nación prospera. Pero cuando en una nación los que gobiernan solamente están pensando en su propio beneficio económico, solamente están pensando en enriquecerse y no les importa los ciudadanos, pues entonces vamos a ver que la nación va a caer en miseria, va a caer en males sociales, va a caer en cosas terribles. Entonces, por eso es tan importante que reine una persona buena, que reine una persona justa. Y lo más maravilloso que pudiéramos tener es que Dios reinara, que Dios tuviera el reino, que nosotros proclamáramos a Dios rey. Y esto me hace recordar cuando la Biblia nos cuenta que en el libro de los Jueces, antes de que comenzara a reinar Saúl y antes de que comenzara los reyes en Israel, era Dios el que gobernaba. Y tenía su profeta, que en este caso duró muchos años, el profeta Samuel, y a través del profeta Dios decía lo que él entendía que debía ser el pueblo y Dios reinaba y gobernaba. Pero el pueblo de Israel quiso ser igual que las otras naciones y quiso tener un rey. Y cuando ellos le dijeron a Samuel que les eligiera un rey, Samuel se puso muy triste y Dios le dijo, no te preocupes, Samuel, porque ellos no te han desechado a ti como profeta, ellos me han desechado a mí como rey. Y yo les voy a dar un rey, pero ellos van a ver lo que es tener un rey humano, porque ese rey humano los va a esclavizar, ese rey humano va a coger a lo mejor de sus jóvenes y los va a poner a trabajar para él, para amontonar riquezas para sí mismo, porque cuando gobiernan los seres humanos, cuando gobernamos los seres humanos, como tenemos una naturaleza pecaminosa, una naturaleza caída, tarde o temprano sale a relucir nuestro egoísmo. Aun cuando hayan reyes buenos, mejores que otros, tarde o temprano va a salir a relucir el egoísmo del ser humano. Por eso lo perfecto es que Dios reine. La mejor noticia que tú y yo podemos tener es que Dios gobierne en la tierra o que gobiernen personas que aman a Dios y ponen a Dios en primer lugar en sus vidas. Por lo tanto, desde la época antigua, el pueblo estaba esperando la promesa de que vendría un rey
al cual se llama el Mesías. Ellos estaban esperando el Mesías porque el rey que iba a venir iba a traer salvación. Las buenas noticias de ese rey iba a hacer que iba a traer paz. Eran buenas noticias de salvación, de paz, de bien, y es el reino de Dios. Por lo tanto, ellos estaban esperando el reino de Dios. Y de hecho, ese fue uno de los motivos por los cuales Israel desechó a Jesús como su rey, porque ellos querían un rey que gobernara físicamente la nación. Ellos, en el momento que Jesús llegó, el pueblo de Israel estaba bajo la opresión del Imperio Romano. El Imperio Romano había conquistado todo el alrededor del mar Mediterráneo, todas las naciones a toda la orilla del alrededor del mar Mediterráneo había sido conquistado por el Imperio Romano, entre ellos la nación de Israel, y se encontraba bajo la opresión del Imperio Romano, de manera tal que ellos tenían sus sacerdotes, pero el gobierno era el del César y ellos tenían que regirse a las leyes del César, que era un hombre impío, era un hombre que no creía en Dios, que no adoraba a Dios, y ellos estaban bajo el gobierno de este César y ellos no querían eso. Ellos estaban esperando un rey que los iba a liberar del gobierno del César y que iba a reinar. Pero como Jesús vino humilde, como Jesús decía que su reino no es de este mundo, pues entonces ellos lo rechazaron, porque ellos querían que Jesús fuera su rey, pero a la manera de los hombres y no a la manera de Dios. Pero lo cierto es que ya desde la antigüedad se estaba esperando este rey. Y nos dice también la Biblia en Zacarías 14:9, dice: y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Es decir, que había una promesa en Zacarías de que Dios va a reinar sobre toda la tierra, y eso se estaba esperando. De manera tal que cuando vino Jesús, su mensaje, el mensaje de Jesús era el siguiente, el que aparece en Marcos capítulo 1:15 y también aparece en los otros evangelios. Y el mensaje del evangelio era este: el tiempo se ha cumplido. ¿Qué tiempo se ha cumplido? El tiempo de la llegada del rey, el tiempo que estaban esperando los profetas, los antiguos y todo el pueblo. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Aleluya. Y cuando nos dice este mensaje que para nosotros es tal vez un poco difícil de entender y que tendríamos que a veces explicarlo para poder entender a plenitud toda su implicación, para ellos era un poco más fácil de entender. Y es que realmente Dios esperó que estuviera el contexto perfecto para la llegada de Jesús. Jesús vino a la tierra en el contexto perfecto, porque precisamente este contexto del Imperio Romano sirvió de base para que se pudiera entender el sentido y el propósito del evangelio, del reino de Dios acercándose a la tierra de una manera muy fuerte, que el mensaje pudiera llegar a los corazones de una manera muy potente. ¿Y esto por qué? Porque precisamente una de las características que tenía el Imperio Romano pretendía conquistar toda la tierra. Ellos habían conquistado todo el mundo conocido, prácticamente todo alrededor del mar Mediterráneo, pero habían algunas tribus que ellos no habían podido conquistar, y a las tribus que no habían podido conquistar las naciones, los territorios, ellos le llamaban los bárbaros. Eran todos aquellos que no habían sido conquistados y no habían sido sometidos al Imperio Romano, ellos le llamaban los bárbaros. Y de alguna manera ellos entendían que el hecho de que las naciones se dejaran gobernar por Roma iba a ser bueno para ellas, iba a ser una buena noticia. Y de hecho, una de las armas de guerra que ellos usaban, ellos tenían varias características. Una de las características que tenían era que tenían un ejército muy potente. Los romanos tenían personas que su oficio era ser soldado, cosa que antes de esto no era así. Antes de esto las personas trabajaban en sus oficios y cuando había una guerra, pues todos los hombres salían a la guerra. Pero ya en la época del Imperio Romano, pues
una de las maneras, de hecho, una de las maneras de obtener la ciudadanía romana era alistarse en el ejército romano. Y cuando una persona obtenía la ciudadanía romana, obtenía muchos privilegios legales, porque realmente el Imperio Romano trajo mucho avance en todo sentido, avance económico, avance cultural, mucha tecnología. Los romanos hicieron calles, hicieron calzadas, hicieron acueductos, hicieron un montón de cosas, instauraron los colegios de manera tal de que los niños romanos iban al colegio, así como de alguna manera nuestros niños hoy van al colegio. Muchas de las características que tiene nuestra sociedad actual se debe al Imperio Romano, y para ellos el hecho de que llegar al Imperio Romano a un lugar era que llegara a la civilización. El Imperio Romano era el símbolo de la civilización, y ser ciudadano romano era como lo máximo que se podía alcanzar. Hoy lo podemos comparar como cuando una persona obtiene la ciudadanía de Estados Unidos, que dice, wow, es una ciudadanía muy poderosa, porque donde quiera que esté un ciudadano estadounidense en cualquier país, solamente por ser ciudadano americano, está amparado de una manera especial. ¿Por qué? Porque debido al avance técnico, social de los Estados Unidos, ellos incluso dan cobertura y atención a sus ciudadanos y defienden los derechos de sus ciudadanos aún fuera de la frontera de la nación. Y de la misma manera pasaba con los ciudadanos romanos. De hecho, en una ocasión el apóstol Pablo, que lo iban a juzgar, apeló diciendo que él era ciudadano romano, y se libró de que lo azotaran, se libró de que lo maltrataran, solamente porque ostentaba la ciudadanía del Imperio Romano. Por lo tanto, el hecho de que llegara el Imperio Romano a un lugar, ellos lo veían más que como una conquista, ellos lo veían como el hecho de que llegara la civilización a un lugar. Y de hecho, una de las leyes que tenían los romanos era que cuando ellos llegaban a un lugar, ellos instauraban paz. Ellos tenían leyes que hacían que las repúblicas a las cuales ellos conquistaban no podían luego pelearse unas contra otras, porque traía unidad a los pueblos. Por lo tanto, el reino romano, el Imperio Romano traía paz, traía unidad, traía civilización, traía tecnología, y lo que le exigía a las personas era que ellos se arrepintieran. Es decir, arrepentirse a veces siempre lo asociamos con sentirnos tristes por haber hecho algo malo, pero el verdadero significado de la palabra arrepentimiento es cambiar de mentalidad. El significado de la palabra arrepentimiento es cambiar de idea. Se puede asemejar como cuando uno va caminando hacia un destino y de buenas a primeras uno decide dar un giro de 180 grados y caminar hacia el sentido opuesto. De manera tal que el arrepentimiento no tiene tanto que ver con el remordimiento de nuestro corazón como un cambio de actitud. Un arrepentimiento que sea de tristeza nada más no es un arrepentimiento. El arrepentimiento conlleva un cambio de mentalidad y conlleva un cambio de actitud. El arrepentimiento es reconocer que el camino que yo estaba llevando no es el camino correcto y que tengo que tomar el otro camino y aceptar el otro camino como el correcto. Por lo tanto, ellos cuando iban a extender su imperio y llegaban a un lugar, para no tener que masacrar, para no tener que expandirse de manera tal que tuvieran que exterminar a todas las personas de esa ciudad o de esa nación, como hasta ese momento se solía practicar. Porque antes de esto, cuando una tribu conquistaba a otra en guerra, lo que hacían era invadir y matar a todos los habitantes. Ellos usaban otra estrategia. Ellos lo que hacían era que enviaban mensajeros a esos lugares donde ellos iban a conquistar y les ofrecían que se acogieran a su reino. Les ofrecían todos los beneficios que iban a tener si ellos se rendían y se dejaban someter y gobernar por el imperio romano, de manera tal que si los gobernantes de aquella ciudad, territorio, nación accedían a ser parte del imperio romano y a sujetarse al imperio romano, no iba a haber guerra, no iba a haber sangre derramada, no iba a haber muerte. Solamente ellos tenían que aceptar los principios
principios y las leyes que les impusiera el reino, y el imperio le iba a dejar que ellos tuvieran su cultura, le iba a dejar que ellos tuvieran ciertas cosas, pero a cambio de que ellos aceptaran a César como rey, y además que tuvieran que pagar impuestos y una serie de cosas que ellos tenían que aceptar. De manera tal, y a esto ellos le llamaban evangelio. Es decir, a estas personas que iban a dar esas noticias de que el Imperio Romano se había acercado porque querían conquistar el territorio, ellos le llamaban a esto el evangelio, le llamaban el evangelio del Imperio Romano. Es decir, ellos mostraban su colonización más que como una amenaza, lo mostraban como una oportunidad, como una bendición para la nación que iba a ser conquistada. Y a esto era lo que ellos llamaban el evangelio. Por supuesto, no todos accedían, pero muchas naciones, por tal de evitar la guerra, viendo el ejército tan potente que tenía Roma, pues elegían obedecer y someterse al Imperio Romano, y de esta manera lograron expandirse muchísimo este imperio. De manera tal que cuando Jesús empezó a predicar que el reino de Dios se había acercado, ellos entendían lo que eso significaba. Ellos entendían que el hecho de que un reino se acercara y se predicara, se anunciara la cercanía de ese reino, implicaba que las personas escucharan esta noticia y tuvieran que decidir si iban a herirse, se iban a acogerse a este reino o iban a rechazar este reino. Por eso les decía, arrepiéntanse y crean en la buena noticia. ¿Por qué? Porque tal vez algunos dirían, esto no es ninguna buena noticia, esta gente lo que nos quieren es conquistar y colonizar. Entonces Jesús les decía, el tiempo se ha cumplido. ¿Qué tiempo? El tiempo de la profecía, de que Dios venía a reinar. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Y cómo se acerca el reino de los cielos? A través de Jesús, y eso lo vamos a estar viendo ahora en otros versículos que hablan de las características del reino de los cielos. El reino de los cielos se había acercado, y cuando el reino de los cielos se acerca a alguien, la persona debe tomar una decisión, y a lo que te invita Jesús es a que te arrepientas, a que cambies tu manera de pensar, a que aceptes a Jesús como tu rey y como tu salvador, y que creas en el evangelio. ¿Por qué? Porque realmente Jesús sí vino a traernos buenas noticias de paz. Él sí vino a traernos un reino que no nos quería esclavizar ni colonizar como el Imperio Romano, sino lo que quiere Jesús es traernos bendición a su pueblo. Entonces vemos que lo primero que vamos a ver acerca del reino de los cielos, ahora vamos a ver algunas características de este reino, el cual predicaba Jesús y le enseñó también a sus apóstoles a predicar. Primeramente, que este reino de Dios que se acercaba es el reino de los cielos. ¿Qué significa que es el reino de los cielos? Que es el mismo gobierno que está establecido en el trono de Dios. Dios es rey y él tiene toda una hueste de ángeles y seres creados por él, y la estructura de gobierno que hay en el cielo es una estructura de reinado donde Dios es rey. Y cuando el reino de Dios se está acercando, significa que el mismo reino de los cielos, el mismo tipo de gobierno que hay en el cielo, se está acercando. Por eso es que cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, que ellos le dijeron, enséñanos a orar, él le dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Y qué es lo próximo que dice? Venga a nosotros tu reino. Venga tu reino celestial aquí a la tierra. Por lo tanto, el reino de Dios es lo mismo que el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque es el mismo rey. Le dijo Jesús a Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Mateo 16, 19. ¿Qué significa? Que cuando una persona es representante, mensajero, embajador del reino de Dios, puede ejercer aquí en la tierra, tiene autoridad dada por Dios para ejercer aquí en la tierra las cosas que ocurren en el cielo. La tierra tiene sus leyes naturales establecidas por Dios
específicamente para gobernar la naturaleza de la tierra. Dios puso la ley de gravedad, Dios puso un montón de leyes que las estudiamos en la física, son leyes naturales que operan en la tierra, de manera tal que cuando el reino de los cielos no está cerca, las leyes que operan son las leyes de la naturaleza. Y con la entrada del pecado entró la muerte. Por tanto, la ley de la muerte, la ley de la enfermedad, todas esas leyes, la ley de la maldición a causa del pecado, todas esas leyes están operando en la tierra. Pero cuando se acerca el reino de Dios, cuando viene el reino de los cielos a la tierra, pues entonces las leyes que trae el reino de los cielos no son las leyes de la tierra, son las leyes que operan en el reino de los cielos. Y nos dice también que en este reino de los cielos, que en el cielo todo el mundo tiene una característica. Aunque todo el mundo tiene libre albedrío, nadie hace su propia voluntad. Todas las personas del reino de los cielos tienen la característica que no hacen su propia voluntad, sino que hacen la voluntad del rey. Anteponen la voluntad del rey por encima de su propia voluntad. Y no es que no podamos ejercer nuestro libre albedrío, Dios nos ha dado nuestro libre albedrío, pero las personas que están en el reino de los cielos son las personas que ajustan su libre albedrío a la voluntad de Dios y limitan sus decisiones a lo que a Dios le agrada y a lo que a Dios no le agrada, a lo que Dios permite y a lo que Dios no permite, de manera tal de que en el reino de los cielos no existe el pecado. No existe el pecado porque no existe la desobediencia. De hecho, cuando Satanás, que antes era un ángel de luz, desobedeció a Dios y se rebeló contra Dios, fue expulsado del reino de los cielos, porque en el reino de Dios no existe la desobediencia. El libre albedrío se usa, pero se usa para hacer la voluntad de Dios. Y en las clases pasadas aprendimos del carácter de Dios, que Dios es santo, es decir, que Dios mismo tiene libre albedrío y él mismo se separa del mal, él mismo usa su libre albedrío para mantener su naturaleza pura, de manera tal que él le exige y le pide a todos los ciudadanos de su reino que tienen que usar su libre albedrío para mantenerse santos y puros, así como él es santo y puro. Y todo aquel que no usa su libre albedrío para hacer la voluntad de Dios, sino que quiere hacer su propia voluntad y que quiere perder su naturaleza, que quiere denigrarse haciendo cosas que no pertenecen al carácter de Dios, automáticamente queda fuera del reino de los cielos. Por eso es que Jesús dijo en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Por lo tanto, para ser del reino de los cielos y para pertenecer al reino de Dios, no vale ni basta con tener buenas intenciones, no vale ni basta con hacer cosas buenas. Lo importante es hacer la voluntad de Dios, de manera tal que no basta con creer que Dios es rey para estar en el reino de los cielos, porque el mismo Jesús dijo que los demonios creen y tiemblan. Los demonios creían más en Jesús que la gente. Cuando Jesús caminaba por las calles, como él tenía una apariencia humana, los seres humanos lo veían como un ser humano más, lo veían como un profeta, como un maestro, como incluso pensaban algunos que era Juan el Bautista que había resucitado. Mas, sin embargo, cuando un demonio lo veía, comenzaba a atemorizarse y a gritar y decía, ¿por qué viniste a atormentarnos? No lo veían como un ser humano. ¿Por qué? Porque ellos lo veían espiritualmente y ellos veían al rey encarnado. Por lo tanto, no basta con creer que Jesús es rey para poder pertenecer al reino de los cielos. No basta con llamarle Señor de labios para afuera. Si tú y yo no nos sometemos a él, si tú y yo no hacemos su voluntad, no podemos pertenecer a su reino, ni podemos estar en el cielo. Por eso toda esta etapa en que nosotros estamos viviendo es una prueba donde todo ser humano está siendo probado, y todo ser humano que cree en el Señor y que niega su propio deseo carnal, que niega esa naturaleza que tenemos de desobediencia, esa naturaleza que tenemos de hacer lo malo, y
que trata de ajustarse a la voluntad de Dios, aunque no lo puede hacer por sus fuerzas. Se necesita de una relación con Dios, se necesita del Espíritu Santo, pero tiene que haber un deseo en el corazón, tiene que haber un anhelo de no hacer nuestra propia voluntad, sino hacer la de Dios. Tiene que haber una lucha contra esos deseos que combaten en nuestro cuerpo. Pero si nosotros lo que queremos es dejarnos arrastrar por nuestra naturaleza, si nosotros no queremos sujetarnos a la voluntad de Dios y queremos con el nombre de cristianos hacer lo que bien nos parece, pues podríamos quedarnos fuera del reino de los cielos, porque esto es una característica esencial de los ciudadanos del reino, que no hacen su voluntad, sino la voluntad del Padre que está en el cielo. Gloria a Dios. Otra característica que tiene el reino de los cielos es que el reino de los cielos es poder. Es poderoso. ¿Por qué es poderoso? Porque precisamente lo que estábamos diciendo, las leyes del reino de los cielos son superiores a las leyes de la tierra. Por lo tanto, el reino de Dios es el mismo sistema que opera de poder en el cielo manifestado en la tierra. Por eso es que cuando Jesús estaba en la tierra hacía cosas que un ser humano normal no puede hacer, como por ejemplo caminar sobre las aguas. ¿Por qué? Porque las leyes del reino de los cielos son superiores, y el que hace la voluntad de Dios y se sujeta a Dios puede sujetar la naturaleza a la voluntad de Dios. Por eso es que Jesús le podía hablar al mar y el mar se aquietaba. Por eso es que Jesús podía convertir el agua en vino. Jesús podía hacer todas esas cosas porque el reino de Dios, las leyes del reino de Dios son poderosas. Por eso es que él le dijo a sus discípulos, cuando fueran a predicar el reino, que sanaran a los enfermos. Les decía, cuando entren en una ciudad, sanad a los enfermos que hay en ella y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Por eso es tan importante que tú y yo busquemos la presencia de Dios y el poder de Dios, porque la evidencia de que realmente nosotros somos portadores del mensaje del evangelio, la evidencia que nosotros tenemos de que realmente Dios está con nosotros y estamos trayendo el poder, el reino de Dios, es que manifestamos las cosas que ocurren en el cielo, que la Biblia dice que son unas primicias que Dios nos ha dado a los que creemos. Los dones que el Espíritu Santo nos ha dado son unas primicias, son solamente una antesala de lo que ocurre en el cielo, porque en el cielo hay vida, en el cielo no hay enfermedad. En el cielo hay vida eterna, hay salud, no hay muerte. Por lo tanto, cuando tú y yo manifestamos el reino de Dios y predicamos que el reino de los cielos se ha acercado, tenemos que dar evidencia, y la evidencia es el poder de Dios. Por eso tenemos que buscar a Dios y pedirle que ponga sus dones en nosotros, porque si nosotros nos conformamos con un mensaje que solamente consiste en palabras, las personas no van a poder ver la diferencia entre las palabras de nosotros y las palabras de otros que predican lo que quieran predicar y que exponen lo que ellos quieran decir. Lo que marca la diferencia es el poder de Dios, es la demostración del poder de Dios. Por eso el apóstol Pablo decía, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder de Dios. Es decir, que para que se manifieste realmente el reino de Dios en la tierra, debe manifestarse no solo con un mensaje, sino con demostraciones de poder, con demostraciones de poder. Esto me recuerda cuando Abraham envió a su siervo a buscar esposa para su hijo Isaac. Él lo envió y lo envió con determinadas instrucciones. Tenía que buscar una esposa que fuera de la descendencia sanguínea de Abraham. Es decir, de la familia sanguínea, tenía que ser esta muchacha. Y este siervo le pidió a Dios una señal. Eso está en el libro de Génesis. Le pidió una señal a Dios, y cuando esta muchacha llegó al pozo y cumplió la señal exactamente como el siervo se la había pedido, la muchacha llevó al siervo de Abraham con los camellos, lo llevó a su casa, y cuando este hombre habló de Abraham, ellos no conocían a Abraham, ellos no conocían a Isaac. Él venía de tierras lejanas y pretendía que le dieran a su hija, a la hija que tenían, y llevársela. Y en aquel tiempo no había internet, no había WhatsApp. Una vez que ellos se la llevaran, podía ser que nunca más la volvieran a ver. ¿Y cómo podían confiar en esto? Pues cuando este hombre llegó, sacó
ofrendas y les mostró una muestra de la riqueza que tenía su amo. Le puso alhajas de oro, alhajas de plata a la muchacha y a sus familiares. Y cuando los familiares vieron la demostración del poder que tenía este hombre Abraham, pudieron confiar en él para darle su hija. Si él llegaba y no tenía nada que mostrar, no tenía nada que enseñar, ellos no le iban a dar a su hija a esta persona. Por lo tanto, esto es una ilustración de lo que pasa cuando predicamos el evangelio. Hay una diferencia muy grande cuando nosotros predicamos que el reino de Dios se ha acercado y manifestamos el poder del reino, que cuando predicamos un mensaje sin demostración de poder. Si no tenemos demostración de poder, el Señor puede tocar los corazones, pero no produce el mismo impacto. Por eso debemos anhelar que el Señor nos unja, nos llene de su presencia y nos dé de su gloria y su poder para que podamos manifestar el evangelio del reino con poder, porque no consiste solamente en palabras, sino en una manifestación, en una evidencia de ese reino de Dios. También vemos que el reino de Dios tiene límites y tiene fronteras. ¿En qué sentido? En que no todos pertenecen al reino de Dios. Aunque Dios es rey, no todos pertenecen a ese reino. Hay personas que están dentro y hay personas que están fuera. ¿Quiénes son los que están dentro? Lo vimos, ya lo explicamos. Aquellos que hacen la voluntad de Dios, aquellos que se sujetan a Dios, y los otros están fuera. Y por eso Jesús dijo, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar en un rico en el reino de Dios. ¿Por qué Jesús dijo que era difícil que las personas muy ricas entraran en el reino de Dios? Porque la riqueza es el poder de este mundo. El dinero es el poder de este mundo y la riqueza económica es el poder de este mundo. Por eso la ilustración que les ponía de que la demostración del poder de Abraham era las riquezas que tuvo para mostrarle a los padres de estas chicas. En este mundo, las personas demuestran su poder a través de sus posesiones, de manera tal que lo que mueve la economía, lo que mueve la sociedad de este mundo son las riquezas. Las personas pasamos 8 horas trabajando para obtener lo necesario para poder vivir, para obtener los bienes económicos que nos ayudan a poder pagar nuestras rentas y a poder tener riquezas para poder hacer cosas. Mientras más dinero, riquezas uno tiene, más cosas uno puede hacer. A lo mejor ahora mismo yo quisiera tomar un avión y viajar a esta nación y luego a esta otra, pero si no tengo los recursos, no lo puedo hacer. Pero la persona que tiene muchos recursos puede hacer muchas cosas. Ahora, cuando una persona tiene muchos recursos, tiene mucho poder de este mundo y es más difícil que esa persona se someta a la voluntad de Dios, porque al tener tanto poder de este mundo, con solamente desear algo lo puede tener, le es más difícil porque tiene que renunciar a más, porque no es lo mismo preguntarle a Dios, Señor, hago esto o aquello, cuando cuando realmente no tengo poder para hacer nada, porque ahora mismo yo sé que si quiero viajar a un determinado país, necesito que Dios me provea las finanzas, porque sé que si no es la voluntad de Dios y no me provee las finanzas, no lo puedo hacer. Mas, sin embargo, si tuviera mucha economía, muchos recursos, entonces fuera más difícil porque yo pudiera querer ir a un lugar y que Dios me dijera, no quiero que vayas. Mas, sin embargo, yo tener las riquezas para ir, como hizo Jonás, por ejemplo. Dios le dijo, ve a Nínive, y él tenía dinero y se compró un pasaje para Tarsis, que era bien lejos, y tuvo que Dios prácticamente hacer que lo expulsaran del barco para que Jonás hiciera su voluntad. Entonces, la persona que tiene mucho dinero y al tener mucho poder de este mundo, siente que no necesita a Dios, porque siente que puede hacer muchas cosas y no siente que depende de Dios. Y le es muy difícil humillarse, hacer la voluntad de Dios. Por ejemplo, cuando Jesús llamó a sus discípulos, a Pedro, a Juan, a Mateo, ellos eran algunos pescadores, otros recaudadores de impuestos, y Jesús a todos les decía, ven y sígueme, y ellos lo dejaban todo. Dejaban las redes, dejaban la barca, dejaban el negocio que tenían y seguían a Jesús. Pero vino un joven rico y Jesús le dijo, vende todo lo que tienes,
dáselo a los pobres y sígueme. Y el joven se fue triste. ¿Por qué? Porque era mucho lo que él tenía. Mientras otros tenían relativamente poco, él tenía mucho que perder. Pero el llamado era el mismo para todos. Deja todo lo que tienes y ven y sígueme y tendrás herencia en los cielos. Jesús le prometió riquezas, pero no de este mundo, sino de su reino. Porque las riquezas de este mundo no son iguales que las riquezas de los cielos. Las riquezas de este mundo son pasajeras y temporales, pero las riquezas del reino de los cielos son eternas. Y este hombre, Jesús le ofreció el mejor negocio de su vida. Suelta esas riquezas temporales y cámbiala por riquezas eternas. Y este hombre no quiso. Por eso hoy no sabemos ni cómo se llamaba este hombre rico. Sin embargo, sí sabemos los nombres de Pedro, de Jacobo, de Juan, que lo dieron todo para el evangelio. Claro, ellos no tenían mucho que dar. Por eso Jesús dice que es más difícil entrar al reino de los cielos cuando eres rico. Y también dice que la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Es decir, que Jesús dijo, la ley y los profetas fueron hasta Juan el Bautista y desde entonces se está anunciando la llegada del reino de Dios y dice que todos se esfuerzan por entrar en él. Es decir, que el reino de Dios es una condición a la que podemos entrar o a la que podemos no entrar, a la que podemos pertenecer o a la que podemos no pertenecer. Dice también en Mateo 10:15, de cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Qué significa esto? Jesús usó muchas ilustraciones para hablar del reino. Todas las parábolas de Jesús o la mayoría de ellas empezaban así, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que compró una perla, un hombre que plantó una viña. Todas las parábolas eran asemejando el reino de Dios a algo, porque el mensaje del evangelio es el mensaje del reino de Dios. Y Jesús, cuando iba a hablar de quiénes eran los que podían entrar al reino de Dios, tomaba como ilustración a los niños. En una ocasión tomó un niño, lo puso en el medio y dijo, si no os volvéis como este niño, no van a entrar al reino de Dios. ¿Y qué significa? Que en el reino de Dios no se puede ser una persona con malicia. La malicia no entra en el reino de Dios. En este mundo se nos enseña que mientras más malicia tenemos, mejor nos va a ir, que mientras más astutos seamos y tengamos malicia, no es esa sabiduría de Dios, sino la sabiduría mundana, la sabiduría diabólica, esa malicia de tomar la ventaja, esa malicia de lograr nosotros siempre ganar y que los demás queden atrás, esa malicia que se adquiere cuando se pierde la inocencia de la niñez. Esa malicia impide que los seres humanos entremos en el reino de Dios. Por lo tanto, si nosotros queremos tener más contacto con Dios, tenemos que hacernos más como niños, más humildes como niños. No es que hablemos como un niño ni nos pongamos a gatear ni a jugar con juguetes. Es que nuestro corazón sea un corazón curioso como el de un niño. Los niños saben que tienen mucho que aprender, por eso todo lo preguntan, pero los adultos se creen que ya lo saben todo y por eso no quieren preguntar. Los niños son de rápido perdonar. Los niños están en una constante curiosidad. Los niños por naturaleza, por lo general, dicen las cosas como las sienten, son transparentes y con Dios tenemos que ser transparentes. Tenemos que tener un corazón como el de un niño. Si nosotros no nos humillamos como los niños, no podemos entrar en el reino de Dios. Esto es algo tremendo. Por eso, cuando venimos a Cristo, tenemos que decirle, Señor, quita toda malicia de mi corazón, quita todas esas maldades, todos esos trucos y técnicas psicológicas que me enseñaron para que me fuera muy bien en la vida y puede ser que me sirvan para tener éxito en este mundo, pero me impiden entrar en el reino de Dios y participar del reino de Dios. Dice también, este ya lo habíamos leído, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad. Pero bueno, aquí lo estábamos viendo desde el punto de vista de entrar. Es decir, que no solamente los que están en el reino de Dios son los que hacen la voluntad, sino que para entrar al reino de Dios tenemos que hacer su voluntad. También vemos que el reino de Dios
tiene una característica, que no es un reino terrenal como lo conocemos. Por eso es que muchos judíos no pudieron creer en Jesús, porque el reino de Dios es un reino espiritual, es espiritual. Y por ser espiritual es de un nivel superior al de este mundo. Por eso es que cuando Pilatos le preguntó a Jesús, defiéndete, ellos dicen que tú eres el rey de los judíos, ¿qué dices tú de ti mismo? Y él decía, mi reino no es de este mundo, si mi reino fuera de este mundo ya hubieran venido mis súbditos, mis soldados a defenderme, pero mi reino no es de este mundo. Es decir, que el reino de los cielos opera bajo leyes espirituales y sus principios son espirituales. ¿Y dónde los vemos? Los vemos en las bienaventuranzas. Cuando leemos el Sermón del Monte, Jesús dijo ahí, los bienaventurados, los pobres de espíritu, los que lloran, los que sufren, los humildes, los que son perseguidos por causa de la justicia, los pobres. Estos son los bienaventurados, porque de ellos es el reino de los cielos, los de limpio corazón. En este mundo no es así. En este mundo los que gobiernan son los astutos, los malvados, los egoístas, los que piensan más en sí mismos que en los demás, los que aplastan a los demás para ellos tener su propio beneficio, los que compiten ferozmente con otros. Los malos son los que muchas veces gobiernan. ¿Por qué? Porque este mundo está en tinieblas, pero en el reino de los cielos es totalmente diferente. Por eso es que cuando los discípulos de Jesús estaban con Jesús, ellos se preocupaban, bueno, ¿y quién de nosotros va a ser el más grande? ¿Y quién de nosotros va a ser el que Dios le va a dar un cargo superior? Porque ellos pensaban que el reino de los cielos funcionaba y funciona bajo los mismos principios de este mundo, pero Jesús le dijo, no es así. En el reino de los cielos el mayor es el que sirve, el mayor es el que más se humilla. Y eso es una cosa que tristemente ni aún nosotros los cristianos muchas veces lo entendemos, porque muchas veces vemos en la iglesia y creemos que el mayor es el que se para adelante, que el mayor en el reino de los cielos es el que tiene el micrófono, que el mayor es el que predica. Y no es así. Vamos a tener muchas sorpresas cuando Jesús venga y ponga todas las cosas en su lugar, porque vamos a ver que el mayor es el que más sirve, el que más se preocupa por los otros, el que se desgasta por los otros, el que se humilla, el que da de lo que tiene para ayudar a los otros. Este es el mayor en los reinos de los cielos, porque el reino de los cielos no es físico, sino es espiritual. Dice que el rey respondió Jesús, de cierto os digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Quiere decir que la persona carnal, la persona tal cual nació en el mundo, no puede entrar al reino de los cielos, porque nosotros nacemos en el reino de las tinieblas y tenemos que nacer del agua y del espíritu. Esto significa que tenemos que arrepentirnos, que tenemos el agua significa el bautismo de Juan, también el bautismo de Jesús, pero el bautismo en agua, el agua significa el bautismo en agua y el espíritu, el bautismo en el espíritu. Pero el agua realmente lo que significa es el arrepentimiento, y el espíritu lo que significa es que seamos llenos de la presencia de Dios. Es decir, que una persona que no se arrepiente y cree en el Señor y es lleno de la presencia de Dios no puede entrar en el reino de los cielos, porque el reino de los cielos es espiritual, y el ser humano que no tiene a Dios está muerto espiritualmente, está separado, está fuera del reino de Dios. Dice también en Romanos 14:17, porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es decir, que el que realmente manifiesta el reino de Dios es el Espíritu Santo. Y el reino de Dios no consiste en cosas terrenales ni materiales. El reino de Dios consiste en riquezas espirituales, que consiste en la justicia de Dios, en el gozo que viene de Dios y en la paz que solamente Dios puede dar. También vemos que el reino de Dios es espiritual cuando respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto se lo dijo Jesús a Nicodemo cuando fue a verlo de noche. Él quería aprender, él quería saber, porque realmente él creía que Jesús
tal vez era el Mesías. Y Jesús le explicó y le dijo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. En otras palabras, la persona que no se ha arrepentido y que no ha nacido espiritualmente de ese arrepentimiento y de esa fe a través del Espíritu Santo, no entiende el reino de Dios. Por eso muchas personas leen la Biblia y no lo entienden. Por eso muchas personas piensan que estamos locos. ¿Por qué? Porque no pueden ver, no pueden discernir, no pueden apreciar, no pueden captar el reino de Dios, porque el reino de Dios se capta con el Espíritu. Dice, por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Qué significa esto? Esto significa, hermanos, que al reino de Dios pertenecemos en el Espíritu y estaremos completamente con el cuerpo glorificado. Pero la carne y la sangre, es decir, las cosas terrenales, no pueden heredar el reino de Dios. Nosotros tenemos unas arras de esa herencia, unas primicias. Las arras es como un adelanto que se da de la herencia en el Espíritu. Pero hasta que no estemos con el cuerpo glorificado, con el cuerpo transformado, vamos a tener esa batalla de dos naturalezas. Tenemos un espíritu del reino de Dios, pero tenemos una carne terrenal, tenemos necesidades espirituales y tenemos necesidades terrenales, tenemos una lucha interna, pero una vez que ya estemos con el Señor, pues ya esa lucha va a desaparecer y tú y yo vamos a haber demostrado al Señor que nosotros le amamos, que nosotros queremos obedecerle y ya esas batallas van a desaparecer y vamos a poder vivir en completo gozo y completa paz cuando ya no tengamos este cuerpo de carne. Por eso es que Pablo decía, yo anhelo estar con el Señor. Me place estar aquí en la tierra para poder predicar, para poder hacer la obra de Dios, pero yo anhelo estar ya con el Señor. ¿Para qué? Para no tener más estas batallas, estas luchas, estos sufrimientos que tenemos en el cuerpo, que son cosas humanas que se quedan fuera realmente de lo que es el reino de Dios. Dice que el reino de Dios es la herencia de los hijos, es la herencia que tenemos por ser hijos de Dios. Mas Jesús llamándolos dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De los que son como niños es el reino de Dios, es de ellos, es un regalo, es una herencia. Y por el contrario dicen, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Es decir, que el reino de Dios es un regalo que Dios nos da, es una herencia que Dios le da a sus hijos, a los que hacen su voluntad. Por lo tanto, las personas que se identifican con el pecado, que se deleitan en el pecado, que escogen el pecado como un medio de vida. Aquí no nos está diciendo que los que hayan hecho alguna vez esto no van a entrar, sino que aquellos que lo practican y que es su estilo de vida. Puede ser que tú y yo hayamos venido de mundos muy sucios, muy terribles, pero si tú y yo hemos escuchado el mensaje del reino de Dios y hemos decidido someternos a la voluntad de Dios, hemos decidido dejar atrás todo lo que nos contaminaba, todo lo que es de este mundo y queremos hacer realmente la voluntad de Dios, entonces tú y yo podemos entrar en el reino de Dios si nos humillamos como niños. Todos esos pecados quedan atrás porque realmente esa es la buena noticia de que Dios nos perdona nuestros pecados, de que Dios está dispuesto a pasar página de lo que hayamos hecho y que de ahora en adelante vivamos para Él, para hacer su voluntad. Como le dijo Jesús a esa mujer adúltera, vete y no peques más. Pero la persona que decide por su propia voluntad permanecer en el pecado y que escoge el pecado como estilo y como medio de vida, no podrá heredar el reino de Dios. Por eso todos no van a poder ir al cielo, porque todos no van a querer hacer la voluntad de Dios. El reino y Dios, Jesús dijo, no temáis manada pequeña, se refiere a nosotros los hijos de Dios, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Es decir, que el Padre en su amor, en su bondad, en su misericordia, a Él le ha placido, no porque no los merezcamos. Por eso dice, no tengas miedo del juicio, no tengas miedo del castigo, porque
nosotros lo que hemos decidido vivir para Dios, al Padre le ha placido regalarnos el reino. Y dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Quiere decir que cuando tú y yo por causa del reino de Dios padecemos, somos rechazados, por causa del reino de Dios sufrimos, pues entonces heredamos como regalo, como herencia, el reino de Dios. Y por último, vamos a ver que el reino de Dios tiene la característica que desplaza el reino del mal. Así como la luz tiene el poder de irrumpir y desplazar y disipar las tinieblas, el reino de Dios tiene el poder que donde quiera que llega, desplaza la obra del enemigo, deshace la obra del enemigo. Por eso Jesús dijo, a esto yo he venido, a deshacer las obras del diablo. Y dijo Jesús, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Quiere decir que cuando el reino de Dios llega y se manifiesta y se acerca a un lugar por medio del Espíritu de Dios, porque el reino de Dios es espiritual y se manifiesta por el Espíritu de Dios, pues entonces, ¿qué sucede? Los demonios tienen que salir, los demonios tienen que huir, la enfermedad, la depresión, la atadura, todo eso tiene que huir, porque donde está la presencia de Dios, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Es decir, que el reino es libertador y salvador. El reino tiene la característica que donde llega, donde se implanta, trae libertad, trae paz, trae gozo, trae salvación a las personas. Por eso es que Dios quiere que tú y yo seamos embajadores del reino de Dios, predicadores de las buenas noticias, que seamos ungidos y llenos del Espíritu, porque solamente se manifiesta el reino de Dios a través del Espíritu, no a través de nuestras palabras, no a través de nuestras buenas intenciones, sino a través del Espíritu. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos una vez que resucitó, no vayan a ningún lugar, no se vayan a ningún lugar, vayan al aposento y esperen allí a que venga, a que descienda sobre vosotros el poder de lo alto, el Espíritu de Dios. Y cuando ustedes sean llenos del poder de Dios, entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, que sin el Espíritu Santo nada podemos hacer. Necesitamos ser embestidos de ese manto de autoridad que nos da Dios cuando nos llena del Espíritu Santo, cuando nos unge con el poder de Dios, para que podamos manifestar el reino de Dios como es debido, para que podamos traer libertad, sanidad, para salvación a las personas, porque eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere meter a las personas en una religión. Dios lo que quiere es traer libertad, salvación, bendición a las personas, cadenas rotas. Dios lo que quiere es traer gozo y alegría, darle la autoridad a la persona para que pueda usar libremente su libre albedrío. En eso consiste el reino de Dios, en justicia, en gozo, en paz del Espíritu Santo. Por eso tú y yo tenemos que ser llenos del Espíritu Santo para que podamos manifestar poderosamente el reino de Dios. Y de esta manera terminamos nuestra clase. En la próxima clase vamos a estar hablando del otro reino, el reino de las tinieblas.